Hola, Elena, ya estamos dentro. Muy buenas, Leila. ¿Cómo estás? Estamos muy bien y nada, aquí es un el de cuándo hablamos de despedidas o nos despedimos porque este va a ser a priori el último capítulo que hacemos en este podcast que hemos ya hecho ya de 1 año y medio y no podía ser de otra manera que consumiendo con su propia responsabilidad charlemos precisamente de decir adiós, de lo que supone, y estoy segura que también esto es un temazo como los otros anteriores que nos hemos marcado. Pues sí, aquí ya estamos saltando lagrimitas. Quizás la audiencia está diciendo, ay, pero ¿por qué? Si nos gustaba escucharlas a las dos, ¿no? Pero sí, lo hemos decidido de hacer un cierre, una despedida, para dedicarnos a otros proyectos o dedicar la energía a otras cositas. Y de verdad que este tema creo que me va a costar, Leila. A mí me cuesta cerrar y Ah, bueno, despedirme. pues como a mí no, pues nos compensamos perfecta. Así con el público se puede posicionar de un lado o de otro. Exacto. Y coger Precisamente mi ideas. madre me lo estaba diciendo como hace 1 año o 2, me dice, tienes una capacidad para despedirte, para cerrar etapas, para irte de las casas, hacer tu momento de, ¿no? Bueno, un poco de duelo, pero luego ya acostumbrarte o adaptarte a lo siguiente, de cerrar amistades que no te convienen para que de repente pues aparezcan otras nuevas y más pues más nutritivas, ¿no? Dice que yo, la verdad, ¿no? Ella como diciendo, yo no tengo esa capacidad. Y le dije, sí, yo creo que es una cosa que se aprende, ¿no? Que, bueno, hay gente que le resulta por personalidad más fácil o más difícil, pero creo que también es una habilidad cuando lo sabes hacer, cuesta menos. Ya una vez empiezas, ¿no? Ya estás ahí con la carrerilla. Entonces, ¿tú lo aprendiste o ya viene un poco de ti, de tu personalidad? Yo creo que las dos cosas, porque creo que tengo, como soy una personalidad con carácter y extrovertida, es como que el tema de los límites y tal me resulta pues a priori más fácil que a lo mejor personas más introvertidas o que tienen o eso, otro tipo de personalidad, pero es verdad que lo que he aprendido es las herramientas que son más saludables, a no ser a lo mejor quizás tan reactivas, a dejarme sentir y saber cuándo sí, cuándo no, y no un no porque sí. Entonces, creo que es una mezcla. Ujú. Sí, que tu carácter te impulsa a Sí, hacer así, pero luego con las técnicas que has aprendido siendo psicóloga, ahí lo has gestionado, lo has trabajado, pues, de una forma más amable, ¿no? Para ti, para la persona o la sí. cosa que quieras cerrar. Y yo creo que la palabra también es ecológico, ¿no? O sea, algo ecológico, en plan, oye, mira, ya pues, ¿no? La energía aquí en lo que sea, un proyecto, unas personas, un lugar y demás, pues veo ya, pues que, pues siento, pues que mira, pues ya tú cumplido su ciclo y es como, he aprendido, es verdad que he aprendido a aceptar que las cosas tienen su ciclo. Y eso sí que quizás he aprendido, quizás cuando era más joven era más ansiosa. Y ahora no, ahora es como en plan, ¿no? Pero además que como siempre se puede retomar las cosas, volver, reconectar con otros, ¿no? Otros objetivos y tal, es como que he aprendido esa parte a desapegarme de manera más ecológica. Ujú. Sí, como cerrar un libro y ese libro lo puedes volver a abrir cuando quieras o no lo puedes abrir nunca más. O sea O que escribir otro, la después precuela, la abrirte secuela otro libro, sí. y otro capítulo. ¿Y Ujú. tú qué crees que Pues aquí no has voy a poner aprendido? el antojo, no se dice, lo contrario, porque a mí sí que me cuesta cerrar. De hecho, creo que huyo de los cierres y lo prefiero dejar como en el aire, todo, como... Y claro, entonces sí es verdad que lo he empezado a practicar más en el amor, cuando he estado conociendo a chicos y ya no me convencía, pues ahí sí que lo he empezado a hacer más, un cerrar algo que no me convence, pero sí, hay otros temas que no los cierro porque me parece que a mí cerrar significa que nunca más en la vida se va a volver a abrir. Entonces como que no me quiero cerrar esa puerta como si no hubiera otras más. Ese es mi pensamiento súper extremo, aunque sé que se puede abrir, ¿no? Pero mi pensamiento me dice que ya si haces eso, ya nunca más en la vida, ¿no? Y por eso siento que todas las cosas abiertas por sí alguna vez vuelve a surgir, abrirse y quizás esa apertura no fuera tan, no sea tan difícil.
pero sí que cerrar sé que da paz y es una sensación que si se habla y se comparte, da sensación de que ese capítulo está cerrado y porque los finales abiertos, como en las películas, duelen a veces, ¿no? Sí, hay mucha fuga de energía. En cambio, cuando es como, ¿no? Hay un cierre, es como, vale, esto ya se cerró y en el momento en el que hay otra fórmula de apertura, pues eso se vuelve a comunicar. Yo creo que esa parte de que esa idea o esa creencia de que cuando algo se cierra no se puede volver a abrir, es muy de la mente supervivencia, ¿no? Muy de la mente A o B, ¿sabes? Como los polos, ¿no? Y sí, yo creo que la parte esta de, pues, de haberlo trabajado yo y de ser psicóloga, me doy cuenta de que nada es ni para siempre, ni de todo nada, ni es si se cierra entonces no se abre y así, ¿no? No hay, no es nada tan absoluto, por así decirlo. Sí, sí, es algo que estoy aprendiendo, que luego también con las despedidas vienen los duelos, ¿no? O el sentir que lo pasas un poco mal, o esa sensación de vacío, tristeza. Em, ¿A ti te pasa? O sea, lo cierras y Claro. luego lo gestionas y... Claro, claro, claro. Además con diferentes aspectos, desde como eso, ¿no? Desde proyectos, personas, casas y tal. Entonces sí, sí, tengo así como a lo mejor unos días un poco raros, ¿no? Porque es como, o no voy a ir a este lugar, o ya no voy a tener la rutina de hacer este tipo de actividad, o ya no voy a hablar más con esta persona. Entonces sí, también es verdad que claro, si por ejemplo hay, imagínate, yo qué sé, pues un momento o persona de excepción, quizás el duelo es como un corte limpio plan, esto no duele, ¿sabes? Plan, ¡zas! Como una tirita, ¿no? Que la cera. Esto es un momento, pones en la manita y ya después te olvidaste de que la cera, bueno, o te acuerdas de que la cera duele, pero ya no te duele más en el día a día. Pero sí, sí, por supuesto, es decir, que sepa cerrar o que yo considere que sepa detectar, ¿no? En plan, bueno, pues el ciclo ya se cerró, no significa que no haya en mi interior pues sensaciones relacionadas, por ejemplo, con la tristeza, que la gente se olvida de esa emoción y cree muchas veces que no sirve para nada, y todo lo contrario, ¿no? Sirve para asimilar la vida, asimilar que algo se cerró y que otra cosa se abre, diferente y a lo mejor, o no, o se cerró y ya está, y no Sí, pasa nada. La tristeza nos ayuda a integrarlo para aceptarlo. sí, incluso una vez, hace poco creo que comentaste que no sabemos identificar a veces esa tristeza, que la relacionamos con otras palabras. Y puede ser que sí, que yo también la haya relacionado con ese vacío. Hablo mucho de vacío cuando me expreso por escrito o cuando se lo comunico a alguien. Y realmente puede ser esa tristeza, ¿no? Y cuando ya le pones esa palabra, parece que como que hasta me permito sentirla más, ¿no? Antes que sentir un vacío que no sabes bien cómo reaccionar a esa emoción, a ese sentimiento, Sí, lo has explicado cómo muy bien. canalizarlo. Sí, el vacío parece que es como porque da rollo hasta ponerle nombre, porque como estar triste no es buen, o sea, no está bien visto, ¿no? Y parece que además es muy incómodo, es una sensación como muy incómoda, pero sí en el momento en el que le pones nombre ya no hay vacío en sí, sino lo que hay es una sensación muy incómoda, muy, muy, muy dolorosa a veces, y cuando lo vives, pues ya en verdad dura menos, porque esa es la paradoja, ¿no? De que siempre hablamos de las emociones. Y tú Sí, cuando, a ti que te cuesta, y a lo mejor también en términos de chicos, yo creo que también hay como mucha, ahora mismo, educación, psicoeducación, de que hay que cerrar con los hombres, ¿no? También en plan, a lo mejor tú y yo que estamos solteras, que empezamos, arrancamos, cortábamos y tal, por poder abrir con otros, ¿tienes alguna especie pues, de ritual, de ejercicio, de dinámica o alguna, sí, algo que tú hagas contigo para ti? sí, bueno, conmigo, para mí, depende de cuánto apego tuviera con ese chico, pero normalmente al principio yo quizás en los primeros meses lo suelo ver o descartar y ahí es cuando ya veo un poco cómo se comporta en su comunicación y si veo que su comunicación o su disponibilidad no es la que va conmigo, pues ahí ya le pregunto o le digo, mira, que me apetece quedar más, me apetece hacer esto, pero si no, pues se queda así como amigos y no pasa nada. Entonces, cuando yo al principio empecé a hacerlo, me entraba a mí no una ansiedad, pero una sensación de estás haciendo algo por primera vez que
que me suponía un desafío. Y una vez ya lo había escrito, lo había enviado y había recibido también una respuesta, mm, durante ese tiempo que recibí una respuesta estaba un poco angustiada o ansiosa. Y luego ya, una vez la recibí, sí que sentí que ya estábamos en el mismo nivel de comunicación o el mismo nivel de esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo quiero. Entonces, de ahí ya, pues, pudimos pues descartarnos o decir, mira, pues vamos a quedar con amigos o vamos a quedar como, como que ha estado bien mientras nos hayamos conocido y ya está. Y es verdad que cada vez que lo he hecho, me da sensación de que me respeto a mí misma y de que al final siento que soy honesta también con mis sentimientos y que se los expongo a la otra persona. Sí, esa vulnerabilidad, ¿no? Y el después, si hay ruptura después, ¿haces alguna rutina de autocuidado? O sigues tu vida, intentas hacer tu vida así como normal? ¿O tienes alguna especie de eso, como de tu momento para ti, para asimilar o darte cuenta de lo que ocurre? Pues creo que realmente no tengo a lo mejor una rutina. Lo que sí me gusta mucho es escribir. Entonces, puede ser que todos los sentimientos, todos los pensamientos, emociones que tenga dentro y que a lo mejor no haya podido expresarlos en ese momento, pues que lo escribo todo y ahí siento que es una ola que vuelco ahí. Porque muchas veces no puedo hacerlo delante de esa persona, o ya es tarde, o no conviene. Entonces, mi terapia personal es la escritura. También, si el cuerpo me lo pide, la energía, pues hago planes sociales, quedo con alguna amiga y a lo mejor hablamos de otros temas, o si a mí me preguntan y yo siento que es el momento, pues lo puedo hablar, que también hablando se cura. Sí, Pero sí, y creo que en ese sentido, realmente no he sufrido rupturas o despedidas muy fuertes. Creo que durante la última relación que tuve, digamos que el duelo ya lo estaba haciendo durante la misma relación. ya, eso sí suele pasar. Entonces, para mí la despedida fue un shock de, "Ah, pero esto no va a seguir". Yo sabía internamente que no podía seguir, pero a mí me daba miedo la no continuación. Claro. Y ya luego, pues después de que lo dejamos, hombre, yo había hecho el duelo anteriormente, entonces sí que me fastidiaba el no sentir la sensación de pareja o de compañía, pero internamente sabía que no era para mí. Entonces fue como Ay, fácil ese duelo, por así ya, claro. decirlo. ¿Y Sí, yo creo tú? que nosotros los psicólogos siempre recomendamos la carta terapéutica, ¿no? En plan, si hay algo que te duele mucho, porque hay veces que haces despedidas y ya está, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está. Es decir, por ejemplo, nosotras nos vamos a despedir, pero nosotras seguimos en contacto, nos tenemos en Instagram, tenemos nuestro teléfono, me refiero que podemos compartir cualquier información, o sea, que Es- es decir, de periodicidad y demás, se cierra, pero no es que ninguna de las dos estemos muertas y, ¿sabes lo que te digo? Exacto, cerramos el proyecto, cerramos o Claro. ponemos el cartel de cerrado, por De favor. cerrado, exacto, pero no, pero cuando es algo que es una involucración, ¿no? Súper grande emocional, sobre todo cuando es con otra persona, pareja y tal, siempre se recomienda la carta terapéutica de escribir, pues, qué es lo que te hace sentir la otra persona, tanto bueno como malo, sin darse todo el permiso, sin juicio, caben las palabrotas, insultar, la falta de ortografía, y no es para entregárselo a la otra persona, sino es para que tú simplemente te liberes y que en esa liberación y explosión de todo lo que siento es válido, aunque sea contradictorio, llega la sanación, llega la Sí, sanación. sí. ¿Es también uno de tus métodos favoritos, Leila? Sí, total. Yo Profesora. ahí, bueno, pongo a parir a todo Dios. O sea, tal cual. O sea, Igual, ¿eh? O no, sea, claro, no escatimo. Y luego ya no me acuerdo, porque yo sé que en el fondo pues hay un amor, hay un cariño, lo que sea, que todo eso que yo escribo es un sentir de emocional, momentáneo, por el dolor que siento, pero no tiene que ver a lo mejor con mis valores, ni es algo tan como el amor profundo que puedo sentir por otra persona, ¿no?
Entonces, sí, o a veces que es una decepción, una amiga, alguien con quien a lo mejor he trabajado y me la ha jugado y tal, pues sí, a lo mejor ahí es en plan, ya está como corta o hasta un contacto cero, adiós redes sociales, ¿sabes? Es decir, todas esas herramientas también que la gente ya está pues incorporando en su vida, Usando. las aplico. A mí bloquear me parece lo más fácil del mundo mundial. O sea, mis amigas dicen que bloquear is my passion. O sea, o Esto lo vamos a titular eliminar, así, Leila, bloquear venga, tu passion. bloquear es mi passion, o eliminar de las redes sociales, eliminar números de teléfono, no ir a foros en los que están las personas que a lo mejor me generan algo de dolor. O sea, ahí he aprendido, ¿no? Y siempre recomiendo respetar un montón los espacios, los momentos y luego hay veces que volvemos a conectar, a reconectar, ¿no? Y luego otras veces, pues que no, que está desterrado de mi vida, ¿no? Entonces, sí que además creo que un no lleva grandes síes, Sí, ¿sabes? Es decir, nuevas cuando oportunidades, ¿verdad? nuevas oportunidades, claro. ¿No? Es decir, pues si nosotros, por ejemplo, eso, necesitamos la energía para otras cosas que requieren pues este tiempo y tal, pues es maravilloso porque este tiempo ha sido súper guay, nos hemos propuesto ¿no? temas, nos hemos coordinado, o sea, ha habido un montón de práctica, de un montón de capacidades de conectar nosotras, de transmitir, además con la colaboración, por ejemplo, de Paula Suárez con el La cartel, la portada. portada y tal, pero luego todo esto lo voy a aprovechar para otras, ¿no? Otras experiencias con otras personas y todo eso al final suma. Yo creo que también otra herramienta súper valiosa para un despedir y un decir adiós es el agradecimiento, ¿no? Que Sí, a veces se nos mm, olvida también. sí, lo que hemos vivido, lo que hemos contado, lo que hemos experimentado, lo que nos hemos reído, hablando de diferentes temas, exponiéndonos con situaciones personales, sí, con algo de teoría también, pero sobre todo con mucha naturalidad, que es Claro, lo en este caso, que... ¿no? Y así con todo, es decir, por ejemplo, cuando voy a lo mejor me despido de una casa en la que me he mudado, lo digo, es que hace un par de años me mudé 500 veces, por circunstancias varias, yo me despedía de mis casas, ¿no? Era como en plan, me voy a hacer mi ritual, mi agradecimiento de qué he vivido aquí, quién ha estado aquí, quién ha dormido aquí, qué fiestas hemos hecho aquí, quién ha venido a cenar, ¿no? Entonces, toda esa parte de agradecimiento también, y a lo mejor también es escribir esa carta terapéutica a la casa para decir, pues esto no me lo ha dado, esto no me ha gustado y por eso me he tenido que ir o tengo un vecino de mierda, ¿no? Entonces, como con prácticamente con todo, aplico lo mismo y da igual el objeto, Ujú. O pero el sea que agradecimiento serían... siempre está. Dime, perdón. Sí, que serían como dos métodos que usan, ¿no? Uno como para volcar lo que no te ha gustado, lo que esos sentimientos incómodos, y luego lo que sí te ha dado como agradecimiento, y al final tiene sentido el agradecer, porque te hace quitarte esa sensación agridulce o amarga de la despedida. Sí, total. ¿No? Y ser realista con la vida, me refiero, que la vida al final es verdad que todo tiene que llegar al perdón. O sea, a lo mejor, ¿no? Sí, el perdón. O sea, al final, el final último de la vida es perdonar, estar sin rencores, es cerrar el ciclo. Entonces, claro, que estoy ofuscada en todo lo que me genera o en plan, digamos, un poquito mal, no me conecta, ¿no? Con esa parte también positiva que tiene, pero que a lo mejor tarda un poco en llegar, Mm, ¿sabes? Perdonar, aceptar. Ya, gracias por este consejo del agradecimiento. Mm, De nada. Le estoy dando vueltas a algunos asuntos que a lo mejor tengo que cerrar. Y primero que agradecer, ¿no? Y iniciar nuevos ciclos Primero también. evacuar y luego agradecer. Primero cagamos y luego limpiamos el culo, porque al revés no está bueno eso. Venga, No está bueno eso. aquí muchos consejitos. Así, gratuitos, Gratuito. limpitos. Muy Sí, bien. y creo que eso, que la gente se piensa que el duelo o el luto solamente para cosas como personas, ¿no? Y como decía, puede ser una mudanza, puede ser hasta el duelo, bueno, por supuesto, de una mascota, puede ser hasta el duelo de un objeto que te lo roban, te lo pierden, si lo extravías en lo que sea. Entonces, hay que, sí, Sí, de todo, de todo. sin Yo también juzgarlo, puedo sin hablar juzgarlo. del duelo migratorio, que también lo aprendí yo estando aquí.
Que al fin también, claro, uno acepta o digamos que está ese coste de oportunidad, lo que uno abandona o deja atrás o de su país y su lugar de origen para vivir en otro totalmente diferente. Y como eso se da como por hecho de, ah, esto se lo vas a pasar, mm, hasta que no estaba aquí no sentía que realmente es una tristeza y que es, mm, sí, y que necesitas como tu momento, pues para aceptar o para hacer las paces, ¿no? Porque es verdad que a mí, pues sí que sí, yo me siento como muy conectada con mi tierra y por eso sí que he sentido ese duelo. No quiere decir que aquí no me gusten cosas, pero sí que echo de menos también otras, ¿no? Entonces como yo me encuentro en en medio. La disonancia, sí, porque pensamos que si estamos bien en un lado, como que en el otro no lo tenemos por qué echar de menos. Y todo es posible, ¿no? Y todo es posible. Ujú. Como, sí, la contradicción que tenemos la incoherencia que tenemos que interiorizar y que está bien que sea coherente, ¿no? Sí, y Pues de sí. hecho, a mí cada vez me cuesta como más despedirme. Yo pensé que iba a ser al contrario, que iba a coger experiencia en las despedidas, pero al final me cuesta como cada vez más. Y digo, "Ay, Yo creo también que hay un condicionamiento de la tele. ¿sí? Sí, de las películas. Porque hay veces que yo no sé si las películas representan al ser humano o si el ser humano aprende a vivir y a comportarse en función de los dramas y la nostalgia y el romanticismo de las películas, ¿no? Rollo, por Ujú. ejemplo. Y me viene mucha gente y me dice, ay, es que de verdad creo que tal y no me pude despedir. Me parece como muy frase de peli, ¿no? Y es como a veces digo, qué sé yo, en realidad, si ahora se muriera gente a mi alrededor, creo que todo el mundo sabría perfectamente qué es lo que siento yo por esa gente, pues si se murió, se murió. O sea, no, no es en plan, ay, se me olvidó decirle. No, yo creo que ahora todo el mundo que se relaciona conmigo tendría claro, pues que le tengo cariño o que no le tengo cariño, básicamente. Sí. ¿No? Sobre todo mis más cercanos, los que las quiero, los que tal. Entonces, a veces que pienso que es como nos enseña a veces a comportarnos, me da la sensación, las pelis, ¿no? De, no, las despedidas no me gustan, es como una frase, ¿no? Como que se repite y tal, y que nosotros también un poco, pues no sé, pues sí, Lo aprendemos de ella, sí. Ahora que lo comentas, me parece que tienes ahí algo de razón. Podría afirmar lo que es bajo algunas afirmaciones de algunas películas o de comportamientos. Claro, uno luego las estipula en su vida real, pues como lo ve ahí, pues piensa que hay que actuar también así. Y es verdad que a lo mejor, como realmente uno no se permite sentir, es que cuesta tanto como ir hacia adentro y exponerlo y hablarlo que prefiere como coger los modelos que ya vienen dados y bueno, y pues eso. reproducirlos. Sí, Pues sí, y no, y pues no sé, es como un plan, hablando el otro día, por ejemplo, de que a mi cumpleaños faltó una de mis mejores amigas porque acababa de dar a luz hacía 2 semanas. Entonces, en plan, cuando antes Jolín, pues qué pena que no pueda venir, pero luego fue mi cumpleaños y yo con todo el amor del mundo ni me acordé de ella. O sea, entre la euforia, la gente que venía y tal, luego en un momento de tal, en plan yo, pero nunca sentí esa cosa de falta, tal. Es como yo creo que estamos lo que somos y estamos lo que estamos. sí, Que nos falta, yo creo que conectar así con ese momento presente, con que un cierre lleva cosas siempre agradables, que hay que confiar, que hay que tener fe en la vida, que la fe en la vida es en plan que las cosas llegan y se van porque tienen que llegar y se tienen que ir y está todo bien, ¿no? Porque a veces cuando nos agarramos a algo, nos aferramos, persiste mucho el dolor cuando nos aferramos a algo. Y no, sí, incluso creo que a veces ni nos damos cuenta del dolor. O sea, yo creo que claro. ya vivimos con ese dolor como si fuera algo que ya vive en nosotros. Y también otro ejemplo de otra despedida podría ser en el trabajo. ¿Cuántas personas, gente conozco que dicen, quiero irme al trabajo, quiero despedir, quiero buscar otro, no me gusta, ¿no? O sea, que nos quejamos, pero luego mm, pasan los años y la cosa no cambia, ¿no? Entonces, tomar esa decisión de despedirse uno de algo, Sí, mucha gente prefiere que sea al revés, ¿no? Que la decisión sea tomada sepa por la parte tomada. contraria.
Sí, Mm. de hecho, hoy precisamente tuve paciente y era en plan, jolín, a veces hago cosas como para que los demás me echen a mí o me dejen o tal, ¿no? Y yo, ya, claro, es que es muy difícil decir, oye, hasta aquí. A veces es difícil. Pero sí, hay que aprender, hay que hacerlo con mayor naturalidad. Así que Sí. bueno, entonces, no sé, si pudiéramos hacer así como un resumen de todo y hablar, comentar algo que nos quede, que crees que falta y que crees así cuál sería pues sí, los tips que han salido de hoy o la información que ha salido de hoy. Bueno, y me quedo con la frase esta que has comentado, primero cagar y luego, y luego limpiarnos, que para decirlo con humor, primero volcamos todo lo que nos produce pues sentimientos incómodos pues con papel o de la forma que nosotros queramos desahogarnos y luego agradecemos por lo vivido con esa persona, cosa, con los agradecimientos. Me ha Pues gustado. perfecto, evacuar y atrevernos a sentir lo que sea para luego sacar, digamos, lo bueno. No podemos sacar lo bueno sin haber primero vaciado lo malo. No podemos limpiar sin evacuar. Que ya se va a quedar como Es como el lema, el, exactamente. Pues eso, sí, pues Elena, ha sido un súper placer. Ahí quedan en Spotify, quedan en YouTube nuestros vídeos, que antes me levanté para dar una evolución a mi perro que me está dando un poco por el culete. Y nada, y que esperemos que disfruten los oyentes, ya sea este nuevo y último, y los anteriores que tienen ahí una purriadilla que tienen. Muchas gracias, Lela. A mí también me ha encantado trabajar contigo en este podcast, de plantearnos temas diferentes en cada ocasión, pues ponernos como de ejemplo, compartir. Y creo que si nosotras lo hemos disfrutado, creo que también los oyentes lo habrán sentido así, o eso lo esperamos. Y bueno, que esto es el cierre, pero como tú dices, puede que continúe en algún momento o no, o continuemos en otros proyectos. O otros proyectos, claro. La vida es eterna. Pues muy bien, consuman bajo Muchísimas gracias, Leila. a ti, cariño. Consuman bajo su propia responsabilidad, cuestionen o practiquen, prueben lo que hemos charlado, esperemos que hayan conectado y nada, Cuídense mucho, seguimos por las redes Instagram, exacto, así que estamos por ahí pues compartiendo. perfecto. Un besote, Un besito a todos, cuídense mucho, cuídense. hasta siempre.